Hace unos días leí la novela La Vergüenza de Annie Ernaux, una autora francesa que en el año 2022 gana el Nobel de Literatura. Y me gustó mucho la propuesta de Annie, porque es una propuesta literaria acerca de cómo visitamos normalmente nuestra memoria, ¿no? O cómo creemos que lo hacemos. Me pareció interesante ver que quizás esos viajes al pasado que solemos hacer en nuestra memoria no son estrictamente lineales, no son tan claros como a veces pensamos que son. ¿No? Nuestra memoria es mucho más imbrincada y con mucha más opacidad que la que creemos, ¿no? Nuestros viajes a la memoria, a nuestros recuerdos, a veces son más bien laberínticos, ¿no es cierto? Y sin embargo no lo advertimos, ¿no? Y tendemos a trazar unas líneas rectas entre el yo que somos ahora, el yo de nuestro futuro y el yo de nuestro pasado. Y quizás no sea así. Quizás no sea así. Y es lo que me parece que pone de relieve Annie en su pequeña novela. Es una novela breve, corta. Probablemente podrías leerla en un día o en un par de horas si te dedicas exclusivamente. Y probablemente va a valer la pena, ¿no? Si te gustan estos temas, ¿no? Sobre todo el análisis del tiempo, de la memoria, ¿no? Y de los cambios que sufrimos en el tiempo. Te pueda gustar esta pequeña novela. Annie va a abrir su novela con la siguiente frase. Ella dice: mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio. Fue a primera hora de la tarde. Así es como Annie abre su novela y cómo nos introduce de alguna manera a su memoria. Este evento traumático, tan triste, que guarda allí encapsulado en su memoria, de pronto la asalta ya de mayor, cuando tiene casi 60 años. Y parece que Annie está lista entonces para contarnos su historia. Quiere hablar de ello. Quiere narrar su historia. Pero ¿cómo hacerlo, ¿no? Si Annie está consciente, tiene presente que tenemos ciertos poderes, ¿no? los seres humanos, de modelar, de moldear nuestro pasado, ¿no es cierto? De resignificarlo, de reescribirlo. Tiene presente todo esto Annie, entonces tiene desconfianza, ¿no? De lo que decíamos recién, de simplemente tender una línea recta entre su yo actual de casi 60 años para cuando escribe la novela, ¿no? Y la niña de 12 años, que es la que experimentó ese evento traumático tan terrible, ¿no? A presenciar a su padre tratando de matar a su madre. Entonces desconfía de tender simplemente una línea recta entre la mujer que es ahora y la que fue. Y se pregunta cómo hacerlo. Más adelante en la novela ella va a decir de forma expresa, ¿no? Esta rebelión que tiene a hacer un viaje directo al pasado, ¿no? Como si no hubieran laberintos, ¿no? Entonces ella escribe y dice: no deseo escribir ningún relato, pues eso significaría crear una realidad en lugar de buscarla. Y tampoco quiero limitarme a reunir y a transcribir las imágenes que conservo en la memoria, sino tratarlas como documentos que se aclaran los unos a los otros al estudiarlos desde diferentes ángulos. Ser, en pocas palabras, etnóloga de mí misma. Entonces Annie va a contarnos su historia,
pero tiene presente que no basta simplemente con narrarla, porque puede modelarla a partir del lenguaje y ya quiere acceder al recuerdo prístino, al recuerdo verdadero, ¿no? Y para eso su propuesta concreta es acercarse a su pasado como una extranjera en su memoria. De hecho, ella utiliza la expresión etnóloga, ¿no? Como una etnóloga de su propia vida. Y para eso lo que va a hacer es que va a visitar los lugares que ella frecuentaba en la Francia de 1952 cuando tenía 12 años y experimentó este evento, esta conmoción familiar, ¿no? Va a visitar los usos, las costumbres, el lenguaje dominante de la época, lo va a revisar en diarios, en revistas, ¿no? Incluso algunos lugares físicamente lo visitará como una etnóloga, ¿no? Como alguien que se acerca a una cultura particular que no es la suya, para mirarla, para observarla, como ponerla bajo un microscopio, ¿sí? Y tratar de descifrar su pasado, tratar de acceder a ese recuerdo que está en su memoria. Pero no confía en su memoria solamente, ¿no? Porque sabe que su memoria le tiende trampas, de que ella no es exactamente la misma persona que era cuando tenía 12 años, ¿no? Recordemos que cuando escribe el libro tenía casi 60. Entonces, hay una pregunta que está más o menos en la superficie de la obra, que aunque no se llega a formular explícitamente, la pregunta salta a la vista, ¿no? Y es esa pregunta de si acaso la Annie de 12 tiene algo todavía en común con la Annie de casi 60 que escribe la novela, ¿no? Que es quien recuerda este episodio traumático de pronto, ¿no? Quizás un mérito adicional de la novela, esta novelita corta, es que también va a poner de relieve que estamos continuamente experimentando cambios, ¿no? Pequeños cambios, a diario. Y a eso le llamamos normalmente crecimiento, desarrollo, aprendizaje, pero son cambios que experimentamos a diario. Y cuando acumulamos ya una serie de estos eventos transformadores, entonces decimos, bueno, que hemos adquirido madurez, hemos cambiado más en un grado superlativo. Pero una cosa es cierta, ¿no? Que cambiamos siempre, cambiamos continuamente, hay cambio seguro. Y ese cambio, entonces, es el que hace que la pregunta existencial, en un sentido filosófico, acerca de si podemos visitar nuestra memoria, sobre todo en distancias tan largas, sea legítima, ¿no? Hay algo todavía que una en el nivel existencial a la Annie de 12 años con la Annie de casi 60. Esa pregunta me parece que es desafiante, ¿no? Y que no es tan fácil de responder. Los eventos en nuestra vida de magnitudes enormes nos cambian enormemente. Pero aunque no suframos o no experimentemos en nuestra vida esos eventos enormes que nos cambian radicalmente, todavía si acumulamos suficientes días de pequeños cambios, a lo largo de los años habremos cambiado suficiente, ¿no? Entonces sigue siendo una pregunta pertinente. Y no quiero spoilear el final del libro porque quiero animarlos a leerlo, pero al final del libro Annie va a responder esa pregunta de si en el caso de ella, porque supongo que para cada uno podría ser algo distinto, pero si en el caso de Annie Ernaux, esa conexión, esa identificación de la Annie de casi 60 es posible con la Annie de casi 12 o de 12, ¿no? Va a responder esa pregunta. Es muy interesante. Y vale la pena explorar ese trabajo. Y respecto a la idea de
que estamos casi siempre modelando nuestro pasado, ¿no? A la luz de quienes somos hoy, porque hemos cambiado, ¿no? A la luz del conocimiento que tenemos hoy, a la luz de los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo. Entonces, Annie va a proponer que quizás, solo quizás, y esta es su tesis de trabajo, ¿no? Que podría gustarnos más, gustarnos menos, que podremos compartir más o compartir menos, pero es que quizás esos viajes que hacemos al pasado, esas idas y vueltas que suelen parecernos tan naturales y que en realidad podrían no serlo tanto, que quizá podrían parecernos naturales, ¿no? Esos viajes al pasado, solo a riesgo de porciones enormes de creación y alteración de nuestro propio pasado. Y ahí entonces la propuesta de Annie: visitar nuestra memoria como extranjeros, como etnólogos de nuestra propia vida. Bien, esta es una suerte de reseña, ¿no? Sin mucho spoiler, de La vergüenza, de la autora francesa Annie Ernaux. Espero animarlos a leer esta pequeña novela y a introducirse un poco más en la obra de esta autora que es significativa y que nos puede dejar mucho para el análisis y la reflexión posterior. Les dejo un saludo, nos vemos.